Primera de Juan, capítulo 4, ¿lo tienen? Amén. Versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les decía, hermanos, es algo cuesta hablar, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra y meditamos en ella y nos damos cuenta, hermanos, que a pesar de lo que nosotros queremos, por mucha lucha que llevemos, nos es muy difícil mostrar el amor verdaderamente, el verdadero amor como el que Dios tuvo por nosotros. La palabra nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y eso es lo que el mundo no sabe, no puede asimilar. El mundo confunde lo que es el amor. Nosotros, hermanos, somos bienaventurados. Bienaventurados porque hemos conocido el amor verdadero, que es verdad en Jesucristo. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, experimentamos ese amor? Primeramente, hermanos, unimos nuestras voces para cantarle a una sola voz a nuestro Dios. El mundo confunde lo que es el amor. El mundo está confundiendo lo que es el amor, porque unos, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, caímos en ese error de decir que estábamos enamorados cuando realmente pues no conocíamos el amor. Otros, ¿verdad? Confunden el amor, piensan que hacer ciertas actividades, ¿verdad? Que el amor se puede hacer, pero en realidad lo confunden con el acto que Dios, ¿verdad?, nos dio como regalo para que el ser humano, los animales del campo, se reproducieran. Y así, hermanos, también muchas personas confunden el amor y se dejan llevar, ¿verdad?, por ciertas actividades, la fornicación, los adulterios, incluso los homosexuales dicen de que, ¿verdad?, conocen el amor, porque entre ellos se han sido arrastrados por las diferentes, ¿verdad?, las diferentes actividades que hacen en rebeldía en contra de Dios. Pero nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta. Y decía, hermanos, ¿verdad? Ya he mencionado que nosotros cuando leemos la palabra del Señor y estamos meditando en ella y estudiamos la palabra del Señor, los primeros exhortados somos aquellos los que vamos a hablar de su palabra. Y tenemos la responsabilidad no solamente de hablar de su palabra, sino retenerla en nuestros corazones y ponerla por obra. Amén. Porque como decía nuestro hermano Mauricio el día de ayer, que no podemos nosotros pararnos en este lugar y hablar lo que no estamos viviendo. Entonces, hermanos, hablando de lo que es verdad, ya del amor, el amor verdadero que solamente proviene de Dios y fue mostrado, ¿verdad?, con el regalo que Él nos dio, que fue su Hijo amado. El tema, hermanos, que escogí, ¿verdad?, es el poder incomparable del amor verdadero. Porque el amor verdadero es el único que tiene poder sobre muchas situaciones. El amor verdadero es el que nos va a dar la paciencia. El amor verdadero es el que nos va a permitir que seamos misericordiosos y que lleguemos a ese punto, hermanos, de sentir, como mencionaba lo del Salmo 33, ¿verdad?, que lleguemos a sentir ese amor entre nosotros como hermanos y experimentemos cuán bueno y delicioso, ¿verdad?, es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Por ejemplo, sabemos de que el amor, como dice un canto, que es tan grande, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, dice que es tan alto que nosotros no podemos estar arriba de él, es tan bajo que no podemos estar abajo de él, es inmenso. Incluso también, hermanos, hablando del verdadero amor, aquí también, ¿verdad?, cantamos
el himno que cantamos esta mañana, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, es amor, que Dios es paz y que Dios es perdón. Pero tenemos, hermanos, ese grave problema, como he mencionado, de que muchas veces, aún dentro de las iglesias, estamos careciendo de amor. Careciendo de amor, no de recibir amor, sino de dar amor. Porque sabemos, hermanos, lo que la palabra nos enseña, de que es mejor dar que recibir. Y recibimos, hermanos, ¿verdad?, muchos favores, tenemos comunión con muchos hermanos, ¿verdad?, y conversamos, pero verdaderamente, hermanos, hay un área en la cual nosotros muchas veces perdemos de vista. Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a expresar el verdadero amor cuando tenemos una conversación? ¿Cómo podemos hablar de amor si nosotros dejamos a Cristo fuera de esa conversación? Muchas veces entramos en conversaciones largas y olvidamos hablar de Jesucristo. Olvidamos hablar del amor de Jesucristo. El amor de Dios es, hermanos, un Dios, ¿verdad? Es un amor que no se puede comparar a nada. Como se ha mencionado, ya el hermano ha predicado acerca de que muchos dicen también, ¿verdad?, que el amor de Dios es como el amor de una madre. Pero incluso así, hermanos, es grande el amor de una madre. Y así también, ¿verdad?, el amor del Padre, el amor de los hijos, hay amor. Pero como digo, hermanos, mientras nosotros no hemos conocido a Jesucristo, no conocemos el verdadero amor. El amor de Dios, el Padre, por su Hijo. Ese es el amor, hermanos, que hemos visto y hemos leído a través de las Escrituras cómo ha sido un amor eterno. Un amor, hermanos, al cual nosotros debemos de apegarnos, como dice en el versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, el que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor, hermanos, envió a su Hijo unigénito. Y esa es la fuente del verdadero amor. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente del verdadero amor que une y respalda nuestra hermandad, une y respalda, hermanos, esa unión que nosotros tenemos como creyentes, nos mantiene unidos, hermanos, como una familia. Ese es el amor verdadero. No es el amor, hermanos, como el mundo lo está confundiendo, ¿verdad? Que más que todo en estos tiempos, como predicaba por la mañana nuestro pastor, el mundo confunde ese amor en los tiempos que vienen, ¿verdad? En los tiempos de festividad, de tradiciones, confunde ese amor, intercambiando regalos, pero sobre todo, hermanos, confunde ese amor cayendo, ¿verdad?, poniendo en práctica todos aquellos vicios que llevan al ser humano a lo que es la destrucción. La destrucción no solamente corporal, sino la destrucción de su alma. Eso no es amor. Mas aquellos que hemos conocido el verdadero amor sabemos, hermanos. Nosotros llevamos ya 9 años compartiendo como iglesia y hemos estado, ¿verdad?, siempre los días de acción de gracia, experimentando ese amor verdadero. Hemos estado los días, ¿verdad?, que se celebra la Navidad. Hemos estado el fin de año en vigilia en este lugar. Y hermanos, no hemos encontrado nada más placentero que estar delante de la presencia de nuestro Dios, honrándole, dándole honra y gloria por medio de los cantos. Amén. Nuestro Padre, hermanos, al darnos, ¿verdad?, a su Hijo, nos ha introducido su amor que es perfecto, el amor que es perfecto, y no solamente el amor que es perfecto, sino por medio de Él nos introdujo lo que es, ¿verdad?, la vida eterna, la cual el Padre, como mencioné, hermanos, siempre ha tenido, ¿verdad?, y ha disfrutado con su Hijo por toda la eternidad. La esperanza de nosotros es tener vida eterna. Vida eterna, y hermanos, según lo que la Biblia describe, ¿verdad?, en el infierno no habrá amor, sino solamente tormento, sufrimiento. Mas si nosotros pasamos a la presencia de nuestro Padre, disfrutaremos de ese amor eternamente. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros conozcamos el verdadero amor y no lo confundamos con las tradiciones del mundo. Y cómo, hermanos, nosotros vamos a, por ejemplo, la misma verdad, a través de las Escrituras, porque nosotros, hermanos, siempre sabemos de que nos basamos en las Escrituras para poder hablar, hermanos, bíblicamente y no hablar conforme a lo que nosotros pensamos. En la Biblia, hermanos, encontramos los mandamientos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer o cómo nosotros debemos de vivir? Y todas las cosas, cómo debemos de conducirnos en nuestra vida. Por ejemplo, el primer mandamiento dice que amaremos a nuestro Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios pues es solamente uno
y lo amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y dice que el segundo es semejante, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces, como decía, muchas veces es por los frutos que se conoce todo aquel que ha creído en la palabra del Señor. Porque muchas veces las personas dicen experimentar amor, pero aún, ¿verdad? Hay una lucha, hay una guerra entre familias, entre parejas, las cuales, ¿verdad?, han estado profesando amarse en momentos, ¿verdad?, en los cuales, como he mencionado, confunden lo que es el amor. Pero después, ¿verdad?, vienen los pleitos y vienen todo ese tipo de situaciones que llevan a destruir lo que es la armonía, y es por falta del conocimiento del verdadero amor. Porque ¿quién es nuestro prójimo? Primeramente, ya hemos mencionado que nuestro prójimo, aquellos que estamos casados, ¿verdad?, debe de comenzar con el cónyuge. Luego tenemos los hijos, luego tenemos, ¿verdad?, todos aquellos que nos rodean. En la iglesia, ¿verdad?, debemos de amar a nuestros hermanos, debemos de amarlos como a nosotros mismos. Debemos demostrar ese amor. Si verdaderamente aplicamos esta palabra y la vivimos, de amar a nuestro Dios, ¿verdad?, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, no nos será difícil amar, ¿verdad?, a nuestro prójimo. El segundo mandamiento dice que amaremos, ¿verdad?, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo debemos ser, hermanos, o qué debemos hacer nosotros para poder mostrar este amor? Hay porciones en la Biblia, hermanos, y como digo, este tema es tan extenso que con temor, hermanos, lo estoy tocando porque quiero aprender más, ¿verdad? Quiero saber más y conocer más de ese amor que vino a cambiar no solamente mi vida, sino la vida de mi esposa, la vida de cada uno de aquellos que hemos creído. Porque solamente Jesucristo pudo haber hecho esa obra en nosotros. Veamos un versículo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esto es lo que hace, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies del Señor y nosotros permitimos que Él, ¿verdad?, entre en nuestra vida, nosotros comenzamos a vivir una vida nueva. Y acá el título a partir del versículo 17 en adelante del capítulo 4 de Efesios dice la nueva vida en Cristo, pero el versículo 32 nos dice cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo debemos de andar. Dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que dice, verdad, el modelo de oración que encontramos en la Biblia? Cuando nosotros nos acercamos a Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, dice el modelo de oración que nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Y muchas veces esa es la dureza del corazón, no permite perdonar, pero sí quiere ser perdonado por Dios. Nosotros, hermanos, primeramente debemos de experimentar lo que es el perdón de Dios por medio de Jesucristo, la justificación, para poder conocer el amor, y eso nos va a llevar, como digo, nos va a poner en una situación que se nos va a hacer fácil poder perdonar a otros. Por mucho daño, por muy profundo que sea el daño que nos haya hecho, habrá paz en nuestro corazón cuando nosotros, hermanos, hemos conocido al Señor y nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido. Porque muchas veces esa amargura en nuestro corazón nos va a llevar a vivir en un encarcelamiento. Por eso nosotros debemos de ser benignos, dice el versículo 32, ser benignos unos con otros, ser misericordiosos. Debemos de tener misericordia, así como Dios la ha tenido para con nosotros. Debemos de perdonarnos unos a otros. Y dice que así como Dios también, ¿verdad?, nos ha perdonado a nosotros en Jesucristo. Es posible, hermanos, que muchos de nosotros, ¿verdad?, como mencioné, en la iglesia también, hermanos, podemos, ¿verdad?, estar equivocados cuando no leemos, hermanos, no buscamos en las concordancias, no buscamos en la lectura, en la escritura, no buscamos, ¿verdad?, esos temas en los cuales nosotros necesitamos enfocarnos, hermanos. Muchas veces podemos caer en el error y vivir equivocados, y es posible que nosotros
asistamos, ¿verdad?, a la iglesia, a cada servicio que nosotros tenemos y podemos profesar fe, podemos profesar que hemos creído en Cristo, que Él es nuestro Señor y Salvador, pero con nuestras acciones muchas veces lo negamos. A pesar de todo lo que nosotros podemos hacer, no podemos, ¿verdad?, expresar el amor de Dios hacia los demás por medio de nosotros. Y nosotros hemos sido llamados para reflejar ese amor. Hemos sido llamados para reflejar esa luz. Muchas veces, hermanos, ¿verdad?, nos puede resultar muy fácil aceptar el amor que Dios, ¿verdad?, nos ofrece por medio de Jesucristo. Es muy fácil para nosotros, como decía, hermanos, recibir, le podemos llamar adulaciones, esa palabra lisonja no me gusta mucho, pero podemos, ¿verdad?, recibir regalos, podemos recibir, pero como mencioné, hermanos, nosotros lo que debemos de saber y lo que la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir. Debemos de aprender, hermanos, a dar nosotros, a ser dadivosos. A ser dadivosos, hermanos, y no solamente hablando en lo que son las tradiciones del mundo, sino como el tema que recientemente se tocó dentro de la iglesia. Debemos, hermanos, saber que Dios nos ha dado, primeramente nos ha dado amor, debemos de dar amor. Luego, hermanos, nos da provisión, debemos de ser dadivosos con la iglesia, ayudar, como se ha mencionado, ¿verdad?, las misiones. Debemos de ser, ¿verdad?, tener un corazón dadivoso, pero principalmente debemos de dar amor. El amor, del amor que Dios nos ha dado, no un amor falso, no un amor con hipocresía, sino un amor verdadero. Y eso solamente puede venir, ¿verdad?, de nuestro Dios. Es una cosa, hermanos, aceptar el amor, ¿verdad?, que Dios nos da. Y otra cosa es permitir que ese amor corra, que ese amor fluya por medio de nosotros hacia los demás, especialmente a nuestros hermanos. Porque muchas veces, hermanos, yo pienso, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos nuestras actitudes y muchas veces sin darnos cuenta ofendemos. Y es necesario de que nosotros, sin darnos cuenta, ofendemos a nuestros hermanos, tal vez con una expresión, tal vez con una palabra, hermanos, que tal vez para nosotros es común decirla. No hablo de malas palabras, sino expresiones. Y es necesario, hermanos, que nosotros siempre hablemos con paciencia, especialmente, hermanos, si tenemos algún problema. Dice la Biblia que debemos de ser tardos para ayudarnos. De esa manera es que nosotros vamos a mostrar el amor hacia nuestros hermanos. Y no solo a ellos, sino también al mundo, ¿verdad?, que está tan necesitado. Y esto puede incluir, hermanos, lo que es el evangelismo. El evangelizar, llevar esa palabra a las calles, porque el mundo, hermanos, no todos dentro de la iglesia somos, ¿verdad?, son cristianos. No todos dentro de la iglesia son cristianos. Hay personas del mundo. Pero sabemos de que el mundo afuera está corriendo de un lugar a otro sin saber hacia dónde va. Y es necesario que nosotros salgamos, hermanos, y llevemos ese mensaje de salvación. Que llevemos esa palabra. De esa manera nosotros vamos a estar transmitiendo el amor que nosotros ya hemos recibido. Que nosotros ya hemos experimentado y debemos de anhelar que otros lo experimenten. El mundo necesita ese amor. Y si nosotros, hermanos, permitimos que ese amor fluya a través de nosotros, estaremos viviendo lo que la palabra nos enseña. Estaremos poniendo en práctica lo que la palabra nos enseña. San Juan 7:38 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua, hermanos, es la que nosotros debemos de llevar como la agua, ¿verdad?, de la cual nuestro Señor le habló a la mujer samaritana. Y le dijo que Él tenía agua, ¿verdad?, que de esa agua que Él daría, nunca más volvería a tener sed. Así nosotros, hermanos, si vivimos el Evangelio, de nuestro interior va a correr ríos de agua viva. Y vamos a poder transmitir el amor del cual nos ha hablado Primera de Juan, capítulo 4. Y lo más importante es que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta que uno de los problemas, como he mencionado, hermanos, nosotros tenemos problemas, un montón de problemas, pero el que más, ¿verdad?, nos sirve de estorbo a nosotros para poder expresar el amor hacia los demás es la falta de perdón, que nosotros no sepamos perdonar o no queramos perdonar. La falta del perdón. No es la falta de que a nosotros nos hayan perdonado, sino que nosotros perdonemos. Que aprendamos a perdonar así como nosotros
hemos sido perdonados. Porque el perdón, hermanos, que nosotros hemos recibido, qué falta que haya cometido un hermano contra nosotros o cualquier persona, puede compararse, hermanos, a aquella lista de faltas que nosotros teníamos en contra de Dios. Fuimos perdonados cuando venimos, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Y de esa forma fue que nosotros llegamos a tener esa paz para con Dios. Experimentamos esa paz y así, hermanos, esa misma paz va a volver siempre a nosotros cuando nosotros nos sintamos atribulados por alguna situación que sintamos en contra de alguna persona y nosotros perdonemos, esa paz va a reposar en nosotros. Nosotros vamos a estar en paz porque cada uno, hermanos, de nosotros sabemos de que tenemos sentimientos y esos sentimientos muchas veces son heridos. Como digo, hermanos, muchas veces no se hace intencionalmente. Pero allí donde nosotros, hermanos, si creemos en la palabra del Señor, debemos de ponerla en práctica, tener paciencia para poder, hermanos, perdonar sin necesidad de que nos digan que nos perdonen. Sin necesidad de que nos pidan perdón. Nosotros debemos, hermanos, reconocer muchas veces, reconocer que nosotros, hermanos, también tenemos defectos como una persona que nos haya ofendido. Pero lo más importante es que nosotros reconozcamos nuestros errores. Muchas veces somos tentados nosotros, conforme al dolor que sentimos, conforme a la situación que estamos pasando, conforme a la amargura que podemos estar viviendo, somos tentados a crear, ¿verdad?, una pared imaginaria alrededor de nuestro corazón. Y eso, hermanos, nosotros sabemos de que es la autodefensa que nosotros podemos tener. Lo hacemos con el propósito de prevenir, según nosotros, más dolor. Pero ese dolor no sale de nuestro corazón mientras nosotros no hemos expresado el amor verdadero perdonando. Debemos de aprender, hermanos, siempre a perdonar, porque lamentablemente el resultado, ¿verdad?, de esa pared que nosotros, como digo, es imaginaria, ¿verdad?, que nosotros ponemos, esa barrera que nosotros ponemos, el resultado es que nos lleva a aislarlos de los demás, permitiendo que esa situación también nos llegue a encarcelar en nuestra propia amargura, nuestro propio dolor, nuestro propio sentimiento. Y eso nos va a ir guiando, hermanos, siempre a vivir en rebeldía en contra de Dios. No estaremos respondiendo al amor que Dios nos ha dado, porque no podemos abrir nuestra boca, ¿verdad?, primeramente para poder perdonar. Por medio del perdón es que se puede expresar el amor, comenzando por eso. Pero sin embargo, hermanos, en las Escrituras, como digo, hermanos, nosotros nos guiamos por las Escrituras para poder aprender y poder definir qué es realidad, ¿verdad? O qué en realidad nosotros pensamos que es el amor. Debemos de apegarnos a las Escrituras, porque por medio de ellas es que se nos enseña que Jesús vino y nos ha dado libertad. Y nosotros experimentamos la libertad. ¿Y cómo sabemos, hermanos? Dice la palabra de que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Cuando nosotros experimentamos esa libertad, sabemos, hermanos, de que nosotros ya no somos cautivos del pecado. Muchos piensan que cuando se habla de cautividad, hablamos específicamente de aquellos que están presos, pero el hombre puede vivir una cautividad en su corazón. Isaías 61, en el capítulo 4 de San Lucas nos amplía un poco más, pero en Isaías 61 comienza esto cuando hablamos de las profecías. Y sabemos, hermanos, de que eso es lo que las Escrituras nos enseñan, que Jesucristo vino para darnos esa libertad. Dice Isaías 61, en el versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora en San Lucas capítulo 4, encontramos al Señor ampliando un poco más y diciendo con sus propias palabras lo que hemos leído en el capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, hermanos, nosotros experimentamos diferentes situaciones, como he mencionado, diferentes encarcelamientos, aún nosotros como cristianos, hermanos, porque yo hasta hoy en día, gracias al Señor, siento esa libertad, pero en mi caminar cristiano he llegado a experimentar esa cautividad, eso que me mantiene, ¿verdad?, reprimido y que no me deja, siento que estoy como patinando en el mismo lugar y no me deja crecer, no me ha dejado crecer espiritualmente. Y ha sido todo aquello que yo he retenido dentro de mí. No sé si ustedes lo han experimentado, pero debemos de siempre meditar en la palabra del Señor y analizar cuál es, ¿verdad?, ese encarcelamiento. Podría ser, hermanos, que no sea una ofensa que nos hayan hecho, podría ser que no sea, ¿verdad?, una situación, ¿verdad?, que nosotros podamos ver, podría ser una enfermedad, podría ser escasez, o podría ser, ¿verdad?, falta de paz en nuestro corazón. Y la paz solamente va a venir cuando nosotros, ¿verdad?, conozcamos la paz que el Señor da. El Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque todo el mundo puede hablar de paz, pero la paz verdadera solamente Dios la puede dar. Y esa paz la vamos a experimentar en nuestro corazón primeramente, y luego, hermanos, esa paz la vamos a transmitir a otros con la paciencia, con los frutos del Espíritu, con la paciencia. Ahora, hermanos, sabemos de que nosotros hemos recibido el perdón por medio de Jesucristo, pero Jesucristo no solamente nos ha perdonado. Nosotros sí recibimos por medio de Él, ¿verdad?, el perdón divino, pero Él, aparte de esa forma, podría decir de que Él nos ha mostrado su amor, y así, hermanos, a través, ¿verdad?, de ese amor también nos ha dado el poder para que nosotros podamos tener dominio propio sobre este tipo de situaciones, y así como Él nos perdonó, también nosotros podamos perdonar a los demás. Eso solamente lo podemos hacer, hermanos, si tenemos amor en nuestro corazón. Si no tenemos amor en nuestro corazón, ahí está el problema. Es tiempo de que nos autoanalicemos y veamos dónde estamos nosotros, ¿verdad?, fallando. Debemos de apegarnos siempre a la palabra y empezar a conocer el verdadero amor que es, ¿verdad?, por medio de Jesucristo. Debemos de saber, hermanos, que el mandamiento que nosotros hemos recibido es a perdonar a aquellos, ¿verdad?, que nos han ofendido. Pero para eso nosotros primero debemos estar dispuestos a aceptar el perdón que Dios nos da por medio de Jesucristo. Nosotros, hermanos, los que hemos experimentado ese perdón, podemos decir, ¿verdad?, con toda confianza, de que no hay nada, absolutamente nada en el mundo. Nosotros, hermanos, yo soy bien, así me detengo, ¿verdad?, de dar testimonio, ¿verdad?, acerca de mi vida, porque he sido muy terrible, pero otros hemos sido peores, ¿verdad? Otros han sido peores, y aún así Dios, en su gran misericordia, los ha traído, los ha perdonado, les ha mostrado su amor, y han llegado a nacer de nuevo estas personas por la gracia y misericordia de Dios, y han comenzado a vivir una nueva vida en Cristo, como nosotros lo hemos hecho. Por eso el consejo, ¿verdad?, y la recomendación para aquellos que no conocen ese verdadero amor es que conozcan de ese amor, que sepan cómo Dios ha mostrado su amor. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue con un propósito. Y no es como el mundo lo está poniendo. Que el mundo dice, ¿verdad?, de que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo el mundo fuera salvo. No, la palabra es clara y dice que para que todo aquel que en Él creyera. Y también, si seguimos leyendo, adelantito dice que todo aquel que ha creído y ha sido salvo. Mas el que no ha creído y ha sido condenado. De manera de que solamente por medio de Dios podemos conocer el amor, la misericordia, la gracia. Y de esa manera, conociéndola nosotros, vamos a poder transmitirla, esa misericordia, a otros. ¿Y con qué propósito, hermanos, es que Dios nos ha dado ese perdón? Ha sido, hermanos, con un solo fin, de que ya nosotros, hermanos, no permanezcamos atrapados, ¿verdad?, en el engaño que el enemigo pone en nuestra mente, en el engaño, hermanos, del resentimiento, en el engaño de la amargura. Nosotros podemos siempre experimentar esa libertad, y podría experimentarla aquel que viva encerrado, encarcelado, en cualquier tipo de situación.
porque por medio de Cristo, si cree en su palabra, va a creer, y como hemos mencionado, ¿verdad? Lo que la palabra nos enseña, debemos siempre aplicarlo espiritualmente para nuestro bien, para nuestra vida espiritual, y nosotros podemos decir con toda confianza de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso es lo que puede decir, ¿verdad? Todo aquel que crea en esa palabra, y de esa manera llegará a experimentar esa libertad. Debe de arrepentirse y pedirle perdón a Dios todo aquel que no conoce el verdadero amor. Debe de arrepentirse, pedir perdón a Dios, y esto solamente lo puede hacer por medio de Jesucristo, para que pueda experimentar ese amor verdadero y luego lo transmita a quienes lo han tal vez dañado, quienes lo hayan herido, y de esa manera, hermanos, ¿verdad? Permitiendo que el amor de su Padre Celestial fluya libremente en usted, podría, ¿verdad? Y a través de usted podría también llevar ese amor, como dice, hermanos, la palabra, de que si nosotros experimentamos ese amor, ¿verdad? De nuestro interior van a fluir las palabras de amor, no nuestras palabras, porque nosotros somos malos en nuestra naturaleza, pero las palabras de amor que vamos a expresar son las palabras que vamos a encontrar a través de las Escrituras. Y de ese mismo amor proviene el poder, hermanos, ¿verdad? Con el cual sabemos, hermanos, que nuestro Señor resucitó. Y que así nosotros también, por amor, Él nos resucitará en aquel día. A todos aquellos que esperamos en Él. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice ahí, por gracia somos salvos. De manera, hermanos, que nosotros, los que hemos creído ya en Cristo, somos bienaventurados. Porque nosotros, hermanos, ya hemos comenzado a vivir una nueva vida. Dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que el Señor está ofreciendo hoy en día. Está ofreciendo vida eterna. Sabemos, hermanos, de que hay pasajes en la Biblia en los cuales nosotros podemos, muchas veces, hermanos, nosotros podemos meditar en todo aquello, ¿verdad?, que nosotros hemos hecho, o el que vive, ¿verdad?, en su modo natural, que vive en su modo inconverso, que no ha venido a los pies del Señor, puede pensar de que ha sido malo, que ha cometido, ¿verdad?, pecados que pueden parecer imperdonables, pero debemos de saber que para Dios no hay nada imposible. Y todo aquel que viene con un corazón arrepentido delante de Él, Él le da el perdón. Para Él no hay nada imposible, hermanos, y eso nosotros podemos ver a través de las Escrituras también. Como el Señor, si dice acá de que Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, el Señor nos ha dado vida, nosotros la hemos experimentado, hemos visto, hermanos, a través de las Escrituras cómo Dios ha hecho cosas, comenzando, ¿verdad?, desde el principio de la creación, cómo Dios, ¿verdad?, ha hecho grandes obras, hermanos. Por eso es que dijo, ¿verdad?, Juan el Bautista, que aquellos judíos que se creían, ¿verdad?, aquellos religiosos, les dijo que no se gloriaran, ¿verdad?, creyendo que porque eran hijos de Abraham, porque Dios podía levantar hijos, ¿verdad?, a Abraham aún de las piedras. Y eso lo podemos ver en la obra que hizo, ¿verdad?, en Abraham y Sara, cuando ya ellos habían perdido, ¿verdad?, por forma natural, ¿verdad?, o física, la posibilidad de poder tener hijos en su vejez. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, les cumplió ese deseo y anhelo que ellos tenían de tener un hijo. El Señor es el dador de la vida. Él puede, hermanos, ¿verdad?, como nos ha revivido a nosotros, puede revivir a cualquiera, por muy muerto que esté. Por muy muerto que esté, por muy débil, por muy, podríamos decir, tieso, muerto, que no siente nada. Por ejemplo, que la palabra del Señor no llega, no siente nada en su corazón, es porque verdaderamente está muerto.
Porque la palabra del Señor, dice la Biblia, que es como una espada de doble filo, que penetra, ¿verdad? Y que corta. Sabemos, hermanos, y nosotros, sabiendo eso, la historia de Abraham, cuántas generaciones han llegado a tener vida solamente de ese hombre. Él es nuestro Dios, el dador de la vida. Él puede revivir, aún como hemos leído, ¿verdad? En Ezequiel 37, hasta los huesos más secos, Él puede darle vida. Porque nosotros estábamos en esa situación, nosotros los que hemos creído, vivíamos una vida alejados de Dios, en rebeldía, vivíamos en rebelión, incluso, hermanos, yo creo, ¿verdad? Yo cometí un pecado, como digo, que ni a Dios, creo, me siento avergonzado confesarlo con mis labios delante de Dios, aún en las oraciones, porque fue en contra de Él. Pero tengo la plena seguridad por la paz que siento en mí, que lo hice en mi ignorancia, cuando no conocía, fue mucho tiempo, cuando era un joven, soy joven todavía, pero era más joven. Y cometí ese error, pero después cuando en el momento que yo me entregué al Señor, de eso sí ya he dado testimonio, la experiencia que viví. Cuando salí de esa iglesia yo sentía literalmente que no tocaba el piso. Experimenté lo que el Señor dijo, que vinieran a Él todos aquellos que estaban cargados y cansados, que Él les haría descansar. Yo sentía que ahora puedo, ¿verdad? Por lo que he leído a través de la palabra, puedo decir que ángeles como que me traían en el aire una paz, una tranquilidad, hermanos, que hasta hoy día la puedo vivir, y eso es lo que me detiene y me hace recordar a cada momento de que el Dios al Dios que nosotros hemos creído es un Dios verdadero. Amén. Y que Jesucristo sí resucitó y que Él vive. Él puede darle vida a los huesos, aún a los huesos más secos. A lo largo de las Escrituras hemos visto eso, hermanos, como han habido, nuestro pastor predicó acerca de esto y mencionó, ¿verdad?, acerca de cómo Elías, ¿verdad?, por medio del profeta Elías, resucitó, ¿verdad?, al hijo de una viuda. También por medio del profeta Eliseo resucitó, ¿verdad?, al hijo de la mujer tsunamita. Y también, hermanos, sabemos también de las resurrecciones que pasaron, ¿verdad?, durante el ministerio que ejerció nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Jesús, hermanos, ¿verdad?, también resucitó personas. Y cuán grande, hermanos, ¿verdad?, es el problema de la incredulidad del ser humano, que a pesar de eso, la gente no cree. La gente no cree. Bien se le dijo, ¿verdad?, a aquel rico que estaba en el tormento del infierno, que ni aun al que viniera uno, ¿verdad?, de los muertos y predicara, no le creerían. Y eso es lo que ha pasado. Jesucristo resucitó y aún la gente no cree en las resurrecciones que hubieron, ¿verdad? Resucitó la hija de Jairo, se ha mencionado, hermanos, capítulo 5 de San Marcos, al hijo de la viuda de Naín, San Lucas 7, y a Lázaro en Juan, capítulo 11, versículo 1 al 44. Pero está claro, hermanos, que la más grande resurrección, como se ha explicado, ¿verdad?, la más grande resurrección de la historia ha sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él demostró, ¿verdad?, con su victoria. Él demostró esa victoria sobre el pecado, demostró esa victoria sobre la muerte, porque Él, hermanos, sí murió y resucitó para nunca más volver a morir. El Hijo de Dios, el Hijo eterno que está sentado a la diestra del Padre, el que ha prometido resucitarnos a nosotros en aquel día. Y ese Jesucristo que nosotros hemos creído, quien mostró su amor para con nosotros, para que nosotros, hermanos, tuviéramos la oportunidad también, no solo de conocer el amor, sino de transmitirlo y de compartir ese amor a nosotros, hermanos, ¿verdad? También el poder, hermanos, que resucitó a Cristo, sabemos de que es el mismo poder con el cual nosotros vamos a ser resucitados, el mismo poder de Dios. Porque no hay poder en la tierra, por mucha ciencia, por mucha tecnología. No hay, el hermano mencionaba a aquel hombre que pensó vivir con el corazón de puerco, ¿verdad?, o de marrano, como le llamen,
Pensó vivir con un corazón de un animal. Y no solamente cualquier animal, sino un animal inmundo. Pero no hay forma. Solamente por medio de Cristo podemos tener vida. Y por el poder que Dios, ¿verdad? Con el poder que Dios obró en Él, también va a obrar en nosotros. A nosotros se nos ha prometido esa acción del mismo poder, ¿verdad? El mismo poder de resurrección. Y el mismo poder, como he mencionado, que levantó a Jesucristo de aquella tumba. Así también nosotros, hermanos, si morimos antes que el Señor venga, también sabemos de que seremos resucitados, que seremos levantados. Gran bendición para aquellos, ¿verdad?, que estén vivos, ¿verdad?, a la venida de nuestro Señor, porque ellos serán transformados, no experimentarán la muerte. Pero igual, hermanos, si nosotros morimos, sabemos de que si el Señor no viene en determinado tiempo, estaremos descansando, porque vamos a dormir, ¿verdad?, en el Señor. Así que a nosotros se nos ha prometido también la resurrección. Aquí mismo en Efesios, hermanos, capítulo 1. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Nosotros, hermanos, hablamos, ¿verdad?, como dice acá, del Espíritu, de la sabiduría y la revelación que se nos ha dado. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios, hermanos, ¿verdad?, fue el que levantó a nuestro Señor de esa tumba. Y así también, hermanos, nosotros vamos a experimentar, aquellos que hemos creído, la resurrección. Por tanto, hermanos, nosotros no debemos, ¿verdad?, tener temor a la muerte. El Señor dijo, ¿verdad?, que nosotros no debíamos temer a aquel que puede matar el cuerpo. Y Él también, ¿verdad?, nos enseñó que nosotros a quién debíamos temer. Aquel que después, ¿verdad?, de destruir el cuerpo puede destruir el alma en el infierno. Ahora nosotros, hermanos, sabemos de que como nosotros, hermanos, caminamos en sabiduría, en el temor al Señor. A Él debemos temer, hermanos, debemos de tener ese temor. No debemos de temer, ¿verdad?, lo que pueda suceder en nuestra vida terrenal. Aún, hermanos, cuando toda esperanza haya muerto en nuestra vida, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, muchas veces perdemos la esperanza de recibir, hermanos, cuando menos sentimos. La provisión viene de parte de Dios. De cualquier forma que nosotros perdamos la esperanza, nunca perdamos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él ha prometido volver por su iglesia. Y nosotros, hermanos, debemos de siempre estar esperando en Él. Debemos de confiar en Dios, porque Él es quien nos dará la resurrección, hermanos. Él es quien nos va a resucitar a todos aquellos los que esperamos en Él. Jesucristo, hermanos, nos ha perdonado. Y Él tenía, hermanos, verdad, en su sabiduría, sabía de que nosotros no íbamos a ser perfectos en esta tierra. Que nosotros, hermanos, por eso fue el motivo por el cual el Señor también se encarnó, para venir, hermanos, verdad, y Él experimentó todo aquello que nosotros podemos experimentar. Por eso es que no tenemos ninguna excusa cuando nosotros fallamos y queremos comportarnos, verdad, con aquel orgullo, con aquella rebelión delante de Dios, cuando Dios en su omnisciencia conoce nuestras fallas. Nosotros, hermanos, lo que debemos de hacer es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. En 1 de Juan, capítulo 2, capítulo 2, versículo, dice acá, ¿verdad?, de que Él es nuestro abogado. El versículo 1, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora nosotros, hermanos, no debemos de aferrarnos o pensar de que Dios nos ama menos, que Dios nos ha desechado porque hemos fallado. Muchas veces vamos a fallar.
Muchas veces vamos a fallar mientras estemos en estos cuerpos. Por eso es que digo, hermanos, que si nosotros morimos y morimos en Cristo, vamos a poder experimentar lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? De que morir en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener esa lucha con el pecado. Dice acá de que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. De manera que si nosotros, hermanos, nos hemos equivocado, si hemos pecado delante del Dios Santo, y si hemos, hermano, hecho cualquier cosa de aquello que Él no nos ha mandado, o que nos ha mandado a que no hagamos, nosotros tenemos un abogado. ¿Y de qué forma, hermano, nosotros vamos a acercarnos a nuestro Padre? Sabemos la reacción que tomó Adán cuando pecó en el jardín del Edén. La primera reacción fue esconderse. Cuando nuestros hijos, nosotros, bueno, en mi caso también, cuando yo hacía algo malo que yo sabía de que estaba malo y me iban a castigar, yo me escondía. Y pienso que los hijos hacen lo mismo también hoy en día, o sea, porque es la naturaleza del ser humano esconderse. Adán corrió a esconderse cuando escuchó la voz de Dios. Pero nosotros, hermanos, estando en Cristo, estando en Cristo tenemos, ¿verdad?, esa libertad. En Hebreos capítulo 4, dice, hermanos, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que nosotros debemos de saber, cómo nosotros nos vamos a acercar al Señor, de qué forma nosotros podemos acercarnos al Señor. La única forma, hermanos, y con la seguridad de que vamos a recibir el perdón y vamos a recibir el consuelo en nuestra vida, es que nosotros nos acerquemos confiadamente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente podemos hacerlo por medio de Cristo. Y no es como el mundo lo dice, ¿verdad? De que tiene como han mencionado, su amigo, su pana, ¿verdad? El colochón, que se van a acercar. No, nosotros, hermanos, sabemos de que cuando nosotros creímos en el Señor, el Espíritu de Él vino a morar en nosotros. El Consolador que Él prometió mora en nosotros. Y por medio, hermanos, de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y cada vez, hermanos, que nosotros sabemos el sentimiento, ¿verdad? Y sabemos, por hecho nosotros, hermanos, sabemos que cada vez que nosotros fallamos delante de nuestro Dios, Él lo sabe. Él lo sabe porque nuestro Dios, ¿verdad?, es omnisciente. Él lo conoce todo. Conoce hasta lo más profundo, no solamente de los cristianos, sino de los impíos, de los incrédulos, de los que viven conforme, ¿verdad?, conforme a este siglo, conforme al mundo. Dios los conoce muy bien porque han sido creados por Él. Han sido creados por Él. Sin embargo, hermanos, ¿verdad?, es tiempo, a pesar de que nosotros, ¿verdad?, fallamos como cristianos, tenemos ese privilegio de poder acercarnos, buscar el perdón y ponernos a cuenta con nuestro Dios. Lo que debemos de hacer, ¿verdad?, es animarnos, primeramente dándonos cuenta de todo lo que Jesús hizo por nosotros, de todo el sufrimiento, recordando el sufrimiento que Él padeció en aquella cruz, recordando, hermanos, todos esos vituperios, recordando, hermanos, todo aquello que lo llevó a la muerte, incluyendo, ¿verdad?, la negación de Pedro. Nosotros, hermanos, podemos acercarnos, y así también todo aquel que tenga, ¿verdad?, por muy larga que tenga el récord de pecados, puede acercarse y buscar el perdón en Dios, y Dios, ¿verdad?, que es grande en misericordia, lo perdonará y lo guiará por el camino de la verdad, que es Jesucristo. Él sufrió y pagó por nuestras iniquidades. Y eso, hermano, también lo encontramos en las Escrituras. Él no solamente es nuestro Salvador, como hemos hablado, hermanos, también, ¿verdad?, es nuestro abogado. Y Él es quien intercede por nosotros. Por eso es que nosotros, hermanos, sabiendo esto, creyéndolo, podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Hermanos, cuando nosotros, como he dicho muchas veces, hermanos,
al menos yo recuerdo, ¿verdad?, siempre el momento en que el Señor me redimió. Y como mencioné al principio, Él sabía de que no iba a haber perfección en mí, que le iba a fallar. Pero, hermanos, también, sin importar, ¿verdad?, cuáles sean nuestras fallas, nosotros debemos de tener la certeza de que el Señor nos conoce. Lo importante es que nosotros reconozcamos nuestros errores y busquemos el perdón en Dios. Cuando Él, ¿verdad?, cuando nuestro Señor nos redimió, Él sabía de que ninguno de nosotros íbamos a vivir a perfección. Por eso, hermanos, Él vino, fue necesario de que Él viniera a este mundo, se encarnara y viniera a este mundo para también, ¿verdad?, experimentar, al igual que nosotros, todas aquellas presiones, todas aquellas situaciones que nosotros podemos enfrentar. El Señor las enfrentó, y quizás como también la Escritura nos enseña que nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. El Señor sufrió y pagó por nuestras iniquidades. Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar. De manera que nosotros no tenemos excusa que porque fallamos ya vamos a dejar de congregarnos. Porque fallamos vamos a dejar de buscar del Señor. El Señor siempre está ahí llamándonos. Por tanto, hermanos, verdad, de que Él padeció todos esos sufrimientos, Él, hermanos, comprende, verdad, lo profundo que puede afectarnos, las heridas que nosotros podemos recibir. Él conoce, verdad, cómo nos pueden afectar profundamente esas heridas, cómo nos pueden afectar aquellos temores que tenemos. Porque a veces, hermanos, nosotros muchas veces sentimos esa tentación, ¿verdad?, que al haber fallado a Dios, el enemigo mete la cizaña, y muchas personas vemos, hermanos, de que ya no están dentro de la iglesia. De muchas congregaciones han salido, porque han creído que por medio del pecado van a poder calmar esa amargura, ese dolor, ese temor que tienen por dentro. Hablando, ¿verdad?, que se vuelven a los vicios, se vuelven al mundo, al entretenimiento, a todo aquello que el mundo ofrece. Pero como también, hermanos, ¿verdad?, he mencionado, la única paz que nosotros, lo único que nos puede traer paz a nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien nos da esa paz. Jesús, hermanos, también sabe, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, ¿verdad?, nuestras iniquidades, hermanos, muchas veces, como he mencionado, las cometemos erróneamente, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta. Por eso es necesario que nosotros meditemos siempre la palabra del Señor, nos autoanalicemos, para buscar siempre estar a cuentas con el Señor. Y Él, ¿verdad?, como nuestro abogado, siempre nos va a defender. Porque Él sabe, Él conoce, y va a saber cuando nosotros venimos con un corazón humilde y arrepentido delante de Él. Entonces Él intercede por nosotros delante del Padre. Aun cuando nosotros, hermanos, hemos fallado. Eso es lo que leíamos, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo 10 que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es para nosotros, hermanos, como cristianos y aquellos, ¿verdad?, que aún no han conocido el perdón de Dios. El versículo 9, ¿verdad?, puede aplicar para su vida. Que si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y lo puede perdonar y le puede dar paz, le puede dar sabiduría para continuar el camino, ya no en la ignorancia, ya no en la insensatez, ya no en la necedad, sino con sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la da, ¿verdad?, a todos y sin ningún reproche. La sabiduría no la vamos a encontrar en los libros seculares, no la vamos a encontrar
en ningún tipo de literatura humana, sino solamente en la palabra del Señor. ¿Y cómo comienza esa sabiduría? Con el temor a nuestro Dios. Con el temor a nuestro Dios comienza lo que es la sabiduría. Ahora, hermanos, ¿por qué dice acá esto en el versículo que hemos leído? ¿Por qué es que el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Por qué el Señor tiene esa autoridad? Nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído, tenemos la certeza de que así es, pero dice acá que porque murió para librarnos. Y Él, hermanos, ¿verdad? No solamente eso, sino está comprometido a terminar la obra que comenzó en todos aquellos que hemos creído y en todos aquellos que creerán. Y muchas veces puede parecer, hermanos, que estamos declarando, como lo hacen, ¿verdad? Algunos que declaran sin ninguna, declaran sobre cosas, hermanos, materiales, sobre cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros decimos, hermanos, de que el Señor tiene ese compromiso de terminar la obra que comenzó, hablamos de todos aquellos que hemos creído. Y si miramos en Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, dice de que debemos estar persuadidos, dice acá, estando persuadidos de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a perfeccionar esa obra en nosotros, por muchas fallas que llevemos. Hablábamos ahí con nuestro hermano Marlon y él recuerda eso, ni yo me acordaba. Porque una vez, ¿verdad?, mencioné que nosotros debemos primero, hermanos, debemos de saber de que debemos de correr, ¿verdad?, esta carrera con paciencia. Pero debemos de correr, y si no podemos correr, debemos de caminar. Y si no podemos caminar, debemos de arrastrarnos. Pero de alguna forma nosotros debemos de seguir adelante. No podemos dar un paso atrás. Y dice acá de que debemos de estar persuadidos que el que comenzó, ¿verdad?, esa buena obra en nosotros, Él la perfeccionará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, si nosotros caemos, ¿verdad?, en una falla, si pecamos, no debemos asustarnos, porque lo primero que debemos de reconocer es que somos pecadores redimidos. No debemos de retroceder, debemos de volvernos a nuestro Señor y arrepentirnos con un corazón sincero. Porque sabemos, hermanos, de que Él nos va a recibir con sus brazos amorosos. Y Él, hermanos, nos va a dar esa libertad que nosotros tanto necesitamos. Esa libertad que Él nos ha prometido, ¿verdad? Siempre nos va a dar esa libertad por completo en nuestra vida. Y el llamado, hermanos, para nosotros es que siempre busquemos estar a cuentas con nuestro Dios. Siempre busquemos estar a cuentas con nuestro Dios. Y siempre debemos de tener esa esperanza de que nuestro Señor, su promesa, muchos la tienen por tardanza, pero sabemos de que Él ha prometido volver por su iglesia y que es necesario de que nosotros nos mantengamos alejados, ¿verdad?, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda falsedad y sobre todo viviendo en el amor que Cristo nos ha dado. Y el amor que Cristo nos ha dado siempre. En el versículo 9 decíamos, ¿verdad?, de 1 de Juan, capítulo 1, que debemos de confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, hermanos, ese es el llamado para nosotros, que nos arrepintamos y vengamos a los pies del Señor siempre. Porque, como digo, hermanos, por experiencia propia, siempre sentimos, cuando nosotros hemos fallado, le hemos fallado a Dios, sentimos y sabemos por hecho de que le hemos fallado. Y la mejor forma que nosotros podemos ponernos a cuenta con Él no es escondiéndonos. Porque podemos escondernos del mundo, podemos escondernos de las personas, pero de Dios nadie se puede esconder. Dios no puede ser burlado. Ahora el llamado para aquellos que no conocen del Señor, que no conocen el verdadero amor. En Isaías capítulo 55 son los versículos, hermanos, que
nosotros muchas veces los utilizamos para evangelizar. Y encontramos acá en el versículo 6 y 7 la oportunidad que tienen todos aquellos que aún no conocen el amor de Dios, verdaderamente el amor de Dios no conocen, la misericordia, la gracia, están llamados para ello en el versículo 6 de Isaías capítulo 55, y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No cabe duda, hermanos, que el perdón que nosotros hemos experimentado no es un perdón, hermanos, que solamente, pues, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, Él tomó a bien de su propia voluntad venir a esta tierra a sufrir, hermanos, y darnos ese perdón. Pero todo esto, hermanos, lo encontramos a través de las Escrituras. De manera, hermanos, que, como se ha mencionado, no se trata de emociones que nosotros vamos a sentir, no se trata de ningún tipo de movimientos, ¿verdad? Lo que basta es creer en la palabra del Señor, creer cuando verdaderamente nosotros lo hicimos. Todo aquel que no ha conocido el amor de Dios puede acercarse, creer en la palabra del Señor, pedir perdón, y en ese momento va a experimentar esa paz en su corazón. Va a experimentar esa paz en su corazón y va a comenzar una nueva vida. Y el tiempo, ¿verdad?, como dice acá en el versículo 6, es ahora. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese himno, hermanos, que nosotros cantamos, que dice que, ¿verdad?, va a llegar un tiempo en que ya no va a haber más gracia. Ahorita el Señor está ofreciendo el perdón, está ofreciendo la justificación, está ofreciendo la paz. El Señor aún está vigente el amor que Él, ¿verdad?, mostró para con el mundo. Pero sabemos de que el mundo está despreciando ese amor. Todos aquellos que lo hemos experimentado ese amor, y es un amor verdadero, hermanos, y como lo mencioné en un principio, el primer versículo de Salmo 133 lo dice, que hemos experimentado cuán bueno y delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía. Y de esa forma, hermanos, por eso yo he sentido tristeza, hermanos, ¿verdad?, de pensando en el día que siempre hemos estado juntos acá compartiendo, el día de Navidad. Es algo, hermanos, que ha sido de mucha bendición, de alegría, de gozo, la cual, hermanos, como digo, nosotros que anduvimos en el mundo, nada de lo que, bueno, al menos en mi vida, y yo sé que ninguno de los hermanos que están acá, nada de lo que pudieron haber vivido les se iguala a lo que experimentaron cuando vinieron a los pies del Señor. Solamente Cristo nos puede revelar ese amor del Padre. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Creyendo en su palabra y recibiendo el perdón que Él nos da, para que nosotros podamos y aprendamos a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Meditemos, hermanos, en esa palabra. Oremos. Padre, buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por ese amor tan grande que mostró para con nosotros, el cual, Señor, nos ha permitido sentir, Señor, esa paz primeramente para con Dios y así para con cada uno de aquellos, Señor bendito del cielo, que tal vez, Padre, nos fallaron. Muchas veces, Padre, nosotros le fallamos a nuestro prójimo y nosotros nos encarcelamos, Señor, en un sentimiento equivocado. Pero gracias, Señor, al amor verdadero que usted nos ha mostrado, hemos llegado a experimentar esa paz en nosotros y hemos aprendido, Señor, que más grande, Señor, es el perdón que usted nos ha dado que el que nosotros podemos darle a cualquiera, Señor, que falle o que cometa una falta que nos hiera, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, y le pido, Padre, en esta hora, que esta palabra que hemos estudiado esta tarde, Señor, haya sido de bendición para cada uno de mis hermanos, así como también, Señor, para cada uno de aquellos que nos visitan, que mediten en su palabra, que lean las Escrituras, Señor, y que crean en su palabra, para que puedan experimentar el amor verdadero. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por el privilegio que me ha dado. Amén y amén.